Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julia Graíño, yo soy médica cardióloga clínica y conmigo vamos a ver algunas cuestiones prácticas, sobre todo en cuanto a lo que es hipertensión arterial. Comenzamos con la primera diapositiva. Esta diapositiva la traje porque en realidad lo que quiero mostrarles es que en Argentina se hicieron dos estudios, el RENATA 1 y el RENATA 2. Fíjense que casi tienen 10 años entre uno y otro y no se observaron prácticamente diferencias en cuanto al control y al diagnóstico de los pacientes, es decir, 1 de cada 3 pacientes hipertensos desconoce que lo es y 1 de cada 4 pacientes está bien tratado, con lo cual es una patología que es muy prevalente y deberíamos ser mucho más enérgicos en cuanto al diagnóstico y en cuanto a las metas de su tratamiento. Bien, esta diapositiva lo que nos muestra es la clasificación de la hipertensión arterial según la Sociedad Argentina de Cardiología. Hay muchas clasificaciones, española, argentina, americana, el New Journal 7. Bueno, esta es el de la Sociedad Argentina de Cardiología. Fíjense que como normal es una presión menor a 130/85 y tiene valores limítrofes menores de 139/89. Ya el primer estadio de la hipertensión arterial, hablamos de un paciente que tiene más de 140 hasta 159 milímetros de mercurio la máxima y 90-99 la diastólica. Fíjense que esta clasificación tiene 3 niveles de hipertensión arterial, a diferencia de, como vemos en la próxima diapositiva, donde esta es la clasificación del séptimo comité, que lo divide en 2 estadios de hipertensión arterial y no hace referencia a la hipertensión aislada del anciano, como si habíamos visto en la diapositiva anterior. Como vemos en esta diapositiva, no es solo importante el diagnóstico de la hipertensión arterial, sino también englobar a los pacientes dentro de un riesgo cardiovascular. Recordemos que no tratamos pacientes solamente hipertensos, sino en un conjunto de pacientes que probablemente tengan asociadas otras patologías que también hay que tenerlas en cuenta a la hora de su tratamiento. Entonces, no solo detectar y diagnosticar la hipertensión arterial, ya sea por la presión de consultorio, por el monitoreo ambulatorio o por el monitoreo domiciliario, sino además establecer cuál es su riesgo cardiovascular en cuanto a los factores de riesgo, las condiciones clínicas asociadas o si presentan o no daño organo blanco, e identificar en cada caso particular, y si uno lo sospecha, causas de o pensar en una hipertensión arterial secundaria. Ya lo vamos a volver a ver más adelante. En esta diapositiva lo que les quiero mostrar es que si bien es fácil de determinar en cuanto a las clasificaciones que vimos previamente, pacientes que son hipertensos o pacientes que no son hipertensos, lo importante también es que hay otros 2 grupos, como son la hipertensión arterial oculta y la hipertensión de guardapolvo blanco, que son 2 entidades que también tenemos que tener en cuenta en el consultorio. ¿Y por qué? Primero porque la hipertensión arterial oculta, es decir, pacientes que en consultorio tienen la presión normal, pero que fuera de consultorio son hipertensos, tienen una prevalencia del 16%. Es decir, hay muchos pacientes que van a venir, nosotros vamos a tomarles la presión y se van a ir como si nada hubiera pasado. Y segundo, hay pacientes que vienen al consultorio y saben que tienen hipertensión de guardapolvo blanco, es decir, tienen hipertensión en el consultorio y cuando se van a sus casas están normotensos, y este grupo de pacientes son pacientes que tienen mayor predisposición en su vida a tener diagnóstico de hipertensión arterial. Entonces, en consultorio es un buen momento para poder hacer una diferenciación de todos estos grupos y uno tiene que tomar esos minutos para poder diferenciar estos grupos. En la siguiente diapositiva lo que vemos es un algoritmo de cómo hacer el manejo del tratamiento, de cómo diagnosticar, de cómo llegar a decir que un paciente es o no hipertenso. Probablemente lo más fácil sean los pacientes que están normotensos y los pacientes que están muy hipertensos. Esos 2 grupos no hay problema, porque el que viene con 180, 110 de tensión arterial, ya sabemos que no hay ninguna duda de que ese paciente es hipertenso y no debería irse de nuestro consultorio sin tener un tratamiento. Por el otro lado, y en el otro opuesto a eso, los pacientes que tienen presiones normales, es decir, menos de 120, 129 de sistólica y 80 a 85 de diastólica, si tienen en 1 o 2 oportunidades en el consultorio, ya sabemos que son pacientes normotensos y podemos hacer su seguimiento en forma anual y ya sabemos que solo tenemos que darle la prevención, pero son pacientes que en general no van a tener problemas. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que se encuentran en el medio? Es decir, los pacientes que tienen una presión limítrofe o los pacientes que tienen un nivel 1 o nivel 2 de hipertensión arterial. Esos pacientes son los que nosotros tenemos que realmente confirmar o certificar que presentan o no hipertensión arterial. Para eso nos vamos a ayudar de las siguientes consultas para hacer las siguientes tomas de presión y los monitoreos ambulatorios o domiciliarios de la presión arterial que nos van a definir si el paciente es hipertenso o no es hipertenso. En esta diapositiva lo que le quiero mostrar es que los valores de presión arterial en la casa no son los mismos que en consultorio. Habíamos dicho antes que, para empezar, el primer límite para empezar a hablar de hipertensión arterial es de 140/90. Siempre hablamos de sistólica y diastólica, respectivamente. En este caso, cuando los pacientes se llevan un dispositivo a su casa, ya sea conectado o se lo llevan desde la clínica para que se lo conecten,
Lo que observamos es que los valores que mantenemos es un promedio de 24 horas mayor a 130-80, un promedio diurno de mayor o igual a 135-85 y un promedio nocturno mayor a 120-70. Es decir, que cuando nosotros nos fijamos en el resultado del monitoreo ambulatorio, estos van a ser los valores límites por encima de los cuales nosotros vamos a considerar que un paciente es o no hipertenso. Ahora bien, viene el paciente. Generalmente lo primero que hacemos es interrogarlos. Recuerden que la toma de presión se hace ya casi sobre el final de la consulta para que el paciente esté un poco más relajado, haya tenido con nosotros empatía. Entonces generalmente nosotros lo que hacemos es una anamnesis para ver si el paciente se conoce previamente hipertenso, si tiene antecedentes familiares de hipertensión arterial, si tiene antecedentes de alguna otra cosa cardiovascular, ya sea haya tenido un infarto, haya estado internado en la unidad coronaria por algún otro motivo, haya estado internado por hipertensión arterial, por insuficiencia cardíaca, o simplemente sea un paciente que además es tabaquista, tiene diabetes, tiene problemas de colesterol. Son todos datos que nos van a ayudar a que nosotros conozcamos no solo cuál es el grado de tensión arterial que tiene, sino, como habíamos hablado antes, el riesgo de este paciente, el riesgo cardiovascular. Y además hacer un buen examen físico, ¿sí? Para esto la toma siempre tiene que ser en la primera consulta en los dos brazos, para poder después en las posteriores consultas tomar en el que mayor tiene la tensión arterial, fijarnos cómo son los pulsos, si son simétricos, si no, cuál es su índice de masa corporal, el perímetro de cintura, todas cosas que nos van a llevar a identificar si este paciente tiene alguna otra comorbilidad para que no se escape. Además de hacer la anamnesis, el examen físico, la toma de presión, nosotros lo que vamos a hacer es pedir algunos estudios complementarios justamente para encuadrar ese riesgo del paciente. Recuerden que muchos pacientes nosotros vamos a tener la posibilidad de saber su riesgo en la primera consulta. Por ejemplo, un paciente que viene con hipertensión arterial, que además es diabético, que además tiene insuficiencia renal y que tiene dislipemia, ya sabemos que su riesgo cardiovascular es alto. Ahora, hay pacientes que desconocen todo esto porque se estudian y no tienen nada o porque hace muchos años que no se controlan. Con lo cual, estos estudios complementarios van a ayudarnos a identificar otras posibles causas o otros posibles factores de riesgo. Hemograma, glucemia en ayuna, para ver si es un paciente diabético o con glucemia alterada, el perfil de colesterol, el ácido úrico, la función renal, el ionograma, en caso de que pensemos en alguna hipertensión secundaria, y la orina completa con un sedimento. En esta diapositiva, nosotros lo que podemos ver es que además de ese del estudio de laboratorio, lo que pedimos básico es un electrocardiograma, ¿sí? El electrocardiograma, más allá de los detalles de cómo hacemos diagnóstico de hipertrofia ventricular, que no viene al caso, nos sirve, ¿sí?, para identificar justamente si esos pacientes tienen o no daño de órgano blanco en el momento de la consulta. Además de si presentan trastornos de ritmo, si presentan alguna arritmia, si presentan alguna alteración isquémica, todo eso va a ayudarnos a englobar y conocer un poquito mejor a nuestro paciente. Tanto el electrocardiograma como el laboratorio son estudios obligados que sí o sí hay que hacer a todo paciente hipertenso. En cambio, podemos pedir algunos otros estudios que no necesariamente pedimos siempre, pero que ayudan y mucho. Ejemplo, el ecocardiograma, ¿sí? La ecografía del corazón para nosotros es sumamente valiosa. Ahí nosotros podemos identificar si existe hipertrofia ventricular, si existe alguna valvulopatía, si existe algún trastorno de la motilidad, todas cosas que nos van a ayudar a ver qué tipo de paciente tenemos enfrente. Por supuesto, hay otras cosas mucho más específicas para pedirle a pacientes que por ahí dudamos o por ahí estamos ahí en el límite. No viene al caso ahondar en ellos, pero sepan que hay otros estudios que se pueden pedir y que generalmente los pide algún especialista en hipertensión. Bien, resumiendo un poco, el paciente viene al consultorio, hacemos una buena anamnesis, un buen examen físico y vemos si tiene alguna condición clínica asociada. Con esto nosotros lo que vamos a hacer es identificar cuál es el riesgo cardiovascular de nuestro paciente, que hasta este momento identificamos como hipertenso. En la siguiente diapositiva, lo que nosotros vemos es, de acuerdo al riesgo cardiovascular que tiene nuestro paciente, o a los factores de riesgo, mejor dicho, y a los niveles de hipertensión arterial, cuál es el riesgo cardiovascular. Y fíjense que un paciente de bajo riesgo prácticamente tiene que ser un paciente con presión arterial en estadios o niveles 1 y que no tenga ningún factor de riesgo. Porque ya si presentan 1 o 2 factores de riesgo, tan solo con tener nivel 1 de presión arterial ya lo colocan en un riesgo moderado. Y si tiene más de 3 factores de riesgo, por más que su nivel de presión arterial sea nivel 1, ese paciente ya es de alto riesgo. Con lo cual es muy importante ver cuál es el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes, porque de ahí va a depender el tratamiento que nosotros elijamos. Los objetivos de tratamiento para los pacientes hipertensos de más de 65 años, pero menos de 80, son cifras menores a 140-90, es decir, menores al primer nivel de la clasificación que veníamos hablando hasta ahora. En el caso de los pacientes mayores de 80 años, no debemos olvidarnos que son pacientes muy frágiles, muchos, y que muchos vienen con polifarmacia, es decir, polimedicados. En estos pacientes, nosotros toleramos hasta 150-80 de presión arterial, es decir, menor de 150-80 estaría bien. En caso de que nosotros estemos hablando de una prevención secundaria, es decir, pacientes que ya presenten daño de órgano blanco o presenten algún estigma de enfermedad cardiovascular, también buscamos 140-90 de tensión arterial, salvo el caso de diabetes o insuficiencia renal, que los valores son un poco más bajos, como de 130-80.
Bien, hasta ahora hablamos de lo que es el diagnóstico de hipertensión arterial y englobarlo en su riesgo cardiovascular. Ahora, ¿qué es lo que nosotros buscamos prevenir o reducir en estos pacientes al tratarlos? Y bien, lo que nosotros podemos reducir es la probabilidad de que el paciente tenga ACV, la probabilidad de que el paciente se infarte o la probabilidad de que el paciente sufra de insuficiencia cardíaca, así como de enfermedad cardiovascular y todas las enfermedades cardiovasculares que nosotros conocemos. Para esto es importante los cambios del estilo de vida como primera escalón del tratamiento, ¿sí? Son cosas que por ahí nosotros no insistimos mucho en el consultorio, pero es lo primordial. Seguramente se habrán topado con pacientes que vienen y consumen algún antihipertensivo, pero no se cuidan con la sal, no se cuidan con su dieta, no hacen ejercicio. Esas son todas cosas que uno tiene que fomentar para que el paciente trate de evolucionar en ese sentido. Eso es lo que más los va a ayudar, aparte de un tratamiento coadyuvante, que es el tratamiento farmacológico. Entonces, como dije anteriormente, bajar de peso, estar en un índice de masa corporal aceptable menor a 25, comer una dieta con frutas, verduras, cereales, legumbres, ¿sí? Baja en sodio, por supuesto, hacer actividad física al menos 5 días a la semana y reducir el consumo de alcohol y el cese tabáquico, que también es muy importante. El objetivo fundamental del tratamiento, obviamente, es que los pacientes se mueran menos y sufran menos de una patología cardiovascular o renal, ¿sí? Es imprescindible, obviamente, englobar a estos pacientes dentro de su riesgo cardiovascular para poder elegir el mejor tratamiento para ese paciente. Obviamente, los antihipertensivos que nosotros elijamos van a tener que ver con estas patologías asociadas a los pacientes y también con la situación económica que el paciente esté pasando. Siempre priorizamos tratamientos tratamos de priorizar tratamientos con drogas que sean de efecto prolongado para mejorar la adherencia y ayudar a estos pacientes. A todos nos habrá pasado alguna vez que tenemos que tomar antibióticos entre 3 y 4 veces al día y probablemente alguna toma o se nos olvide o se nos pase el tiempo. Imagínense los pacientes que toman mucha medicación además de la antihipertensiva, con lo cual tenemos que tratar de ayudarlos en ese sentido. Por eso las drogas de elección tratamos que sean de la mayor vida media posible. Generalmente tratamos de que el objetivo se alcance dentro de los 3 meses. Ese sería como una recomendación. Obviamente algunos pacientes lo vamos a lograr antes y otros pacientes lo vamos a lograr después, pero lo ideal sería que dentro de los 3 meses el paciente esté controlado. Algunos fármacos tardan entre 15 a 20 días en hacerse efecto, con lo cual eso tenemos que tener en cuenta a la hora de cambiar una dosis, ya sea bajando o subiendo. Bien, es importante conocer también si el paciente había sido en algún momento tratado para la hipertensión arterial. Recuerden que muchos de estos pacientes lo dejaron por motus propio. Entonces, si conocemos que a determinado tratamiento le funcionó anteriormente, esa sería una buena opción para iniciarlo ahora también, porque ya sabemos que van a ser buenos respondedores. Bien, en la siguiente diapositiva, en realidad lo que quiero mostrarles es que existen combinaciones de fármacos que son las preferentes y existen combinaciones que no preferimos tanto, ¿sí? Y otras que las utilizamos para situaciones especiales. Como vemos acá, en la línea verde, o sea, en la línea sólida verde, son combinaciones que nosotros preferimos. En el caso de las líneas sólidas amarillas, son combinaciones posibles, pero que intentamos primero las anteriores, como les dije. Y en el caso de las líneas punteadas, rojo, lo que hacemos es identificar a estos pacientes de acuerdo a la condición, clínica asociada, podemos ver de utilizar estos fármacos. En esta diapositiva lo que quiero mostrarles es que prácticamente, salvo el paciente que viene nivel 1 de bajo riesgo, nivel 1 y bajo riesgo, ese es el único paciente que solo uno pensaría en una monoterapia, ¿sí? En el resto de los pacientes, uno siempre lo que piensa es intentar una terapia combinada. Se ve que les va mejor, se ve que tardamos menos tiempo en llegar a la meta y además los pacientes son más adherentes. Con lo cual, la recomendación hoy en día es, a partir del nivel 2 o si el riesgo de los pacientes con nivel 1 ya es moderado, iniciar una terapia combinada. Recordemos que los pacientes que vienen con hipertensión nivel 1 y que son de bajo riesgo, podemos intentar durante los primeros 3 meses no medicarlos, hacer un cambio de estilo de vida, que esto siempre debe recomendarse y fomentarse, y recién ahí, si a los 3 meses no logra los objetivos, iniciar esta monoterapia que les había comentado antes. Bien, para iniciar, antes lo que se pensaba, o lo que se recomendaba eran las tiazidas, que tenía que ser la primera droga, básicamente porque mundialmente era aceptada y controlaba muchas veces la presión arterial. Hoy en día lo que se está viendo es que se puede iniciar cualquier droga que nosotros queramos, ¿sí? Siempre uno, como dije anteriormente, va a priorizar la condición del paciente. Ejemplo, paciente diabético, vamos a intentar primero, o insuficiente renal, intentar primero un ARA2, un IECA, ¿sí? Un paciente con la enfermedad coronaria asociada, tal vez intentaríamos un beta bloqueante. Pero podemos empezar con cualquiera de ellos, con un bloqueante cálcico, y después ir escalonando el resto. Las combinaciones fijas que existen en muchos comprimidos, en muchos laboratorios hoy día tienen combinaciones fijas que pueden ser un ARA2 con un diurético, un ARA2 con un bloqueante cálcico, un IECA con un diurético, ¿sí? Son combinaciones fijas que sirven y que uno va escalonándolas y va agregándole medicación si conforme vaya progresando o no el control de su presión arterial.
Bien, hasta acá lo que vimos es pacientes que llegan a nuestro consultorio, que tenemos que identificar si son pacientes hipertensos o no, o si tienen hipertensión de guardapolvo blanco o hipertensión oculta. En casos que sea necesario, ya sea en el consultorio o, si no, hacer un monitoreo de la presión arterial. Una vez que hicimos el diagnóstico, tratar de identificar otras causas asociadas o de daño de órgano blanco que pudieran presentar, fijarnos si tienen otros factores de riesgo, englobar al paciente dentro de un riesgo cardiovascular, ayudarnos de los estudios de laboratorio y poder identificar qué pacientes se benefician más con determinada terapia farmacológica. Siempre, recordemos, fomentar el cambio del estilo de vida. Ahora lo que vamos a ver es un poquito alguna que otra población especial, a ver cómo hacemos el manejo. Como por ejemplo, las pacientes que presentan hipertensión durante el embarazo. Puede ser que la paciente presente hipertensión arterial luego de la semana 20, a eso es a lo que llamamos hipertensión arterial gestacional. O puede ser que la paciente tenga episodios de hipertensión arterial antes de la semana 20. Generalmente las pacientes que vienen con hipertensión arterial antes de la semana 20 son hipertensas crónicas no conocidas o puede ser que sean hipertensas crónicas conocidas y que dejan de tener un buen manejo de la presión arterial durante el embarazo. En el caso de la preeclampsia son pacientes que tienen hipertensión arterial y además se les agrega proteinuria. Y en el caso de la preeclampsia sobreimpuesta es en cualquier momento de la gestación, a diferencia de la preeclampsia, que era después de la semana 20, en este caso la preeclampsia sobreimpuesta es cuando una paciente con hipertensión arterial crónica se complica, ¿sí?, con la eclampsia. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Lo mismo que antes, en consultorio, o sea, presión arterial en consultorio, presión arterial tomada por monitoreo domiciliario o monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Puede haber pacientes que tengan hipertensión de guardapolvo blanco, eso lo habíamos hablado antes, le puede pasar a las embarazadas también, ¿sí? Y lo que hacemos para iniciar el tratamiento farmacológico es cuando la paciente tiene 2 o más registros en consultorio mayores a 150-100, o en caso que un estudio de mapa o monitoreo ambulatorio nos dé positivo. El objetivo del tratamiento, como habíamos dicho antes, es menor a 140-90 como en el resto de la población. Siempre hay que intentar que los niveles no bajen menos de 110-70. Los fármacos que vamos a elegir para las pacientes embarazadas son diferentes que la población general, obviamente por los efectos adversos que tiene teratogénicos sobre el embrión o el feto o el bebé. De primera elección es la alfa-metildopa, el labetalol y la nifedipina de acción prolongada. Ya si no, puede usarse el atenolol, que también andan muy bien. Pero hay que tener en cuenta que hay drogas que están contraindicadas, ¿sí?, por lo que habíamos hablado antes de la teratogénesis, como son, ya conocen, los IECA y los ARA2, que también pasa lo mismo en la lactancia. Estas dos drogas están totalmente contraindicadas y las anteriores que habíamos hablado sí están avaladas para su uso. Por eso es importante, se los menciono ahora, en las pacientes con edad fértil, siempre preguntarles si están planificando tener hijos, porque si son hipertensas y planifican tener hijos, hay que rotarles la medicación antes de que empiecen a buscar su embarazo. Bien, en el caso de los adultos mayores, como habíamos hablado antes, uno tolera hasta un poco más de presión arterial, uno va a iniciar el tratamiento farmacológico cuando los niveles son mayores a 160 de tensión arterial sistólica, ¿sí? Recordemos, como dije antes, que son pacientes muy frágiles, muchos están polimedicados y si nosotros los medicamos mucho, a veces corremos el riesgo de que el paciente, en vez de ayudarlo, lo perjudiquemos porque sean pacientes que sufren episodios de hipotensión arterial o de pseudohipertensión arterial. Bien. Hay otros casos en los cuales nosotros sospechamos de hipertensión arterial secundaria. Puede pasar. No todos los pacientes que vienen al consultorio y tienen hipertensión arterial, nosotros tenemos que hacerle análisis o estudios para pesquisar si hay o no hipertensión secundaria. Lo más probable es que no sea hipertensión secundaria. Ahora, hay pacientes que en el examen físico, en el interrogatorio o mismo de acuerdo a la respuesta de tratamiento, nosotros podamos ver o sospechar que necesitan de un poquito más de estudios porque probablemente haya algo que esté causando esta presión arterial, ¿sí? Obviamente, como causas todos conocemos el hiperaldosteronismo secundario, la hipertensión renovascular, el efedocromocitoma y la apnea de sueño. Ahora bien, hay pacientes en los cuales, a pesar de tener un tratamiento médico completo y el tratamiento de cambio de estilo de vida adecuado y que lo cumplan adherente, no logran mantener las cifras que nosotros consideramos adecuadas, como son menos de 140-90 en los menores de 80 y menos de 150 en los mayores de 80. En estos pacientes, nosotros, si el paciente está recibiendo 3 medicaciones, de las cuales una es un diurético, debemos sospechar una hipertensión arterial resistente, ¿sí? Y se llama hipertensión arterial refractaria cuando ya son 5 los fármacos que el paciente viene utilizando. Para estos pacientes, obviamente, también, como habíamos dicho antes, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial sirve un montón para poder hacer esa pesquisa y además porque uno tiene que empezar a pensar en si hay una pseudohipertensión, si realmente tiene adherencia al tratamiento, como él viene diciendo, poder hacer un ionograma urinario para ver cómo es la excreción de sodio. Eso muchas veces nos identifica pacientes que nos dijeron que comen sin sal, pero que realmente eso no lo cumplen, ¿sí? Que tomen alguna sustancia o medicación que pueda estar aumentando los niveles de presión arterial, ¿sí? Y bueno, en caso que no sea, que no haya causa, significa que el paciente tiene hipertensión arterial resistente, ¿sí?
En general, los fármacos que uno utiliza como cuarto o quinto fármaco para ver si puede controlar a estos pacientes son antagonistas de los receptores mineralocorticoides, ¿sí? O puede ser que prácticamente no se usa porque es un nivel de clase de evidencia 2B, la inervación simpática renal por relación con radiofrecuencia o estimulación eléctrica crónica de los vasoreceptores carotídeos. Estas dos cosas, la verdad que la evidencia es muy escasa, pero bueno, está descrito. ¿Cómo hacemos el control y el seguimiento de estos pacientes? Bien, los pacientes deben acudir al consultorio hasta que controlen su presión arterial, ¿sí? Obviamente, si los pacientes tienen alguna otra condición clínica asociada, por ahí las visitas son frecuentes. El potasio y la creatinina son dos cosas que por lo menos deben seguirse 1 o 2 veces al año. Recordemos que muchas de las medicaciones que nosotros les ofrecemos producen hipercalemia y producen deterioro de la función renal, con lo cual no es que el paciente podemos darle un IECA o un ARA2 y que se desentienda y aparezca en 3 años, ¿sí? Estas son cosas que uno tiene que tener en cuenta a la hora de medicar a un paciente y de su seguimiento. Bien, hasta ahora hemos hablado de lo que es la hipertensión arterial de consultorio y la hipertensión arterial crónica. ¿Qué pasa con la hipertensión arterial en los servicios de emergencia? Bien, puede pasar que los pacientes vengan con una emergencia hipertensiva, es decir, pacientes que vienen con nivel 3 de presión arterial, mayores a 180, 110. Entonces uno frente a ese tipo de pacientes se tiene que plantear varias cosas. En la siguiente diapositiva lo que vemos es que puede haber pacientes que tengan hipertensión arterial mayor a 180, 110, pero que no tengan daño de órgano blanco. Entonces, en este tipo de pacientes puede ser que sea una hipertensión arterial severa aislada, es el caso de los pacientes que no tienen ningún antecedente cardiovascular, es casi la mayoría de las consultas frecuentes en guardia, y este paciente digamos que es de un bajo riesgo cardiovascular. El paciente que tiene un riesgo intermedio es el paciente aquel que tiene niveles altos, nivel 3 de presión arterial, pero que tiene antecedentes de condiciones clínicas asociadas, como puede ser infarto previo, insuficiencia cardíaca previa, renales crónicos, ¿sí? Esos pacientes tienen un riesgo cardíaco indeterminado. Y puede pasar que el paciente tenga altos niveles de hipertensión arterial y que además tengan daño de órgano blanco. Y acá es importante identificar los pacientes que tienen emergencia clínica asociada con hipertensión arterial o la emergencia hipertensiva propiamente dicha. ¿Cuál es la diferencia? En uno, la presión arterial es la que marca el cuadro clínico. Ejemplo, encefalopatía hipertensiva. Una disección aórtica. En el otro son pacientes que vienen con otro cuadro de base y que sin embargo presentan hipertensión arterial, pero nuestro objetivo no va dirigido a bajar la misma, sino a resolver el cuadro de base. Ejemplo, pacientes que vienen con un ACV isquémico, en los cuales nosotros no solo no tenemos que bajarles por demás su presión arterial, sino que si lo hacemos podemos aumentar el área de isquemia, el área de penumbra y entonces empeorar su cuadro clínico. Bien, entonces, en la siguiente diapositiva lo que vemos es que es recomendable en todo paciente que viene con hipertensión arterial grado 3 a la guardia, primero identificar si tiene o no tiene daño de órgano blanco. Y segundo, saber que el descenso de los niveles de presión arterial van a ser escalonados y paulatinos. Porque si el descenso es muy brusco, podemos generar nosotros un perjuicio en vez de un beneficio. Acá, como podemos ver en esta diapositiva, además de tomarle los valores de presión arterial, hacer el correcto interrogatorio, el examen físico, los estudios de laboratorio, identificar estos pacientes que veníamos hablando. Si los pacientes no tienen daño de órgano blanco y no tienen antecedentes cardiovasculares, esos son pacientes que uno puede en principio dejarlos en algún lugar tranquilo en la guardia, si es que hubiere, porque muchas veces cuesta encontrar este tipo de rincones medios ocultos, dejarlo reposar y ver qué pasa luego de 30 minutos del reposo. Si sigue hipertenso, podemos probar con alguna droga, siempre de acción intermedia prolongada, nunca sublingual, nunca de acción rápida, y ver qué pasa con su tensión arterial. Si la presión arterial desciende a niveles esperados, desciende más del 20%, lo que hacemos es darles pautas de alarma y dejarlos que venga al otro día a consultar por demanda espontánea. Si el paciente sigue con hipertensión arterial, entonces lo que hacemos siempre es escalonar un paso más el tratamiento. Lo mismo ocurre con pacientes que tienen hipertensión nivel 3 y tienen antecedentes, es decir, pacientes hipertensos severos con riesgo indeterminado porque tienen antecedentes cardiovasculares o alguna condición clínica asociada, en los cuales nosotros, en vez de hacerlo descansar y quedarse en reposo desde un primer momento, inicialmente ya comenzamos con medicación. Le damos medicación de acción intermedia o prolongada para poder ver si controla los valores de tensión arterial. En caso que los controles, se va a casa y consulta a las 24 horas como en el paciente anterior, y si no, ya es un paciente que tenemos que pensar que tiene que entrar dentro del área de cuidados intensivos para manejo un poco más complejo de la misma. En el caso que sean pacientes que vienen con presión arterial y daño de órgano blanco, ya sea con condición clínica asociada, por una emergencia hipertensiva o con una emergencia clínica asociada a hipertensión arterial, estos van a ser pacientes que sí o sí van a necesitar estar internados en una unidad de cuidados intensivos, y ya las drogas no van a ser drogas vía oral, sino van a ser drogas titulables por vía endovenosa. Estas drogas se van a administrar el tiempo que sea necesario y después se va a probar con titulación vía oral hasta que se dejan de infundir las titulables intravenosas, y entonces el paciente, bueno, si resuelve el cuadro o no, dependiendo de lo que tenga, se va a ir con medicación para la presión arterial a su casa.